Empezamos con la conferencia magistral Pensar al Otro, Filosofía, Educación y Poder, presentada por el doctor Darío Stanraiver, que es un filósofo ensayista, profesor y presentador de televisión argentino. Ha sido docente en todos los niveles educativos, primario, secundario, terciario, universitario y de posgrado. Dicta clases en Flaxo, en posgrados presenciales y virtuales de las áreas de comunicación y de educación. Es docente del CBC y de la Universidad de Buenos Aires en la materia Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Ha sido docente en el Seminario Rabínico Latinoamericano y en la Universidad Libre de Estudios Judaicos. Ha desarrollado también una extensa tarea en el ámbito de la gestión cultural. Fue gerente editorial de UDEVA, editorial de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del programa de Cultura Literaria de la Secretaría de Cultura de la Nación. Coordinó y asesoró proyectos en los festivales de cine independiente y de teatro en la ciudad de Buenos Aires. Divulga la filosofía en los medios de comunicación de Argentina con su programa Mentira la Verdad, Canal Encuentro, que lleva 4 temporadas al aire en sus distintos espacios de divulgación, en radio y teatro. Es autor de los libros ¿Para qué sirve la filosofía?, editorial Planeta, y Para animarse a leer a Platón, editorial Urdeva. Protagoniza la obra de teatro de filosofía y música, Desencajados, Filosofía y Música, la cual va por su 5ª temporada. Escribe asiduamente en los principales medios gráficos argentinos y es columnista en distintos medios donde mixtura a la filosofía con otros géneros como el periodismo deportivo. Por último, desarrolla una labor divulgativa de filosofía, por lo que fue premiado por la Fundación Konex en 2017 en la disciplina de divulgación. Damos pues la bienvenida al doctor Darío Stanraiver. Muchísimas gracias. La disertación lleva como título Pensar al Otro, con lo cual lo primero que hacemos cuando hacemos filosofía es tratar de elucidar cada uno de los conceptos, a qué apunta, qué oculta, qué afinidad conceptual tiene con otros. Parece un título simple, pensar al otro, el tema de la otredad, alteridad, como quieran llamarlo, es un tema que de algún modo está circulando en las ciencias sociales, en las humanidades, un tema que además de repercutirnos de modo académico, tiene un fuerte impacto en nuestra vida cotidiana, porque estamos permanentemente conviviendo con el otro, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, por más de que la palabra circule y todo el mundo la escuche, repito, ¿no?, en sus diferentes asociaciones, hablamos del otro cuando hablamos de multiculturalismo, hablamos del otro cuando hablamos de globalización, hablamos del otro cuando hablamos de diversidad, ni hablar cuando hablamos de diferencia, o sea que es un tema que está permanentemente trabajado en el ámbito de las ciencias sociales, de la filosofía, de las humanidades. Sin embargo, lo que a mí más me interesa desde mi tarea de divulgador de la filosofía es ver de qué modo ese concepto, el otro, está presente en todo lo que hacemos, está presente en nuestros vínculos permanentes, está presente en nuestra introspección, en la forma en que nosotros creemos que hablamos de nosotros mismos, está presente en todo lo que hacemos. Todo el tiempo estamos relacionándonos con el otro. Y la pregunta que va a regir toda esta charla es bien simple. ¿Quién es el otro? ¿Quién es ese otro del título de la ponencia? ¿O quién es ese otro del que hablamos cuando
nombramos la palabra otro. ¿A quién nos referimos cuando nos referimos al otro? En este momento hay múltiples relaciones de otredad, aquí mismo. Ustedes todos en conjunto son un otro para mí. Al mismo tiempo, yo soy un otro para cada uno de ustedes, para quien cada uno de los que están a su lado son también un otro. Pero también es un otro el lenguaje en el que yo hablo, porque digo yo, por ejemplo, y puntualizo un tono que me coloca en cierto lugar de la otredad. Si acá hubiera un rumano hablando en rumano, probablemente la otredad del rumano sería para ustedes mucho más exacerbada que la mía, porque en algún punto me entienden, pero al mismo tiempo me entienden como algo extraño. Se nota en mi tonalidad, en mis gestos, pero no solo porque soy argentino y porque vengo, digamos, con el lenguaje y el tono de Argentina, sino porque otredad, porque estoy haciendo filosofía. Y ustedes acaban de tener una charla, una conferencia específica sobre el tema educativo. Y ahora viene esta charla donde lo que se pone, lo que se modifica, no es solo el lenguaje en términos de tono, sino los conceptos de los que vamos a hablar. Pensar al otro, ¿qué tiene que ver con educación? Otra otredad, ¿no? Que no tiene que ver solo con que se trate de la disciplina filosofía, que ya es un otro. La filosofía como disciplina, muchos de ustedes lo deben vivir personalmente, pero los que somos docentes de filosofía, la filosofía como materia, como disciplina curricular, siempre es un otro. Eso significa que todo el tiempo tenés que lidiar con que te digan, che, es muy argentino, ¿no? Che, qué pérdida de tiempo. ¿Para qué horas de filosofía? ¿Por qué no nos concentramos en lo que hay que hacer? Estamos formando profesores de matemática. Che, ¿para qué 80 minutos de filosofía? ¿Por qué no dedicarlos a que nuestros estudiantes trabajen mejor sus recursos, sus habilidades y facultades cognitivas para poder ser mejores matemáticos? 80 minutos de filosofía. Kant, Marx, Nietzsche, para un matemático, ¿para qué? Y entonces la filosofía siempre tiene que dárselas con su entidad en principio anómala, que hace que casi siempre sea colocada en los márgenes, ¿no?, de la grilla. Le decimos grilla a la distribución horaria, nunca en los horarios centrales. Siempre es la materia que se suspende si hay algún acto escolar. O sea, es más, ni siquiera en la carrera de filosofía, ¿no?, pasa que tenga como importancia. Pero es una situación con la que quiero empezar, porque de hecho, todas estas otredades, ahora voy a terminar eso que abrí, en la que estamos en este momento inmersos, supone que la filosofía es un otro. O sea, yo voy a dar una disertación para pensar al otro, y ese pensar al otro, ese pensar es un pensar específicamente filosófico, que es un pensar diferente al resto de las formas de pensar que nosotros utilizamos diariamente. Y mi primera tesis para trabajar con ustedes es que circularmente la filosofía es un otro. O sea, cuando la filosofía piensa al otro, en algún punto se está pensando a sí misma. Porque el discurso filosófico de por sí es un discurso que nos hace aparecer la otredad, que nos permite vincularnos con toda una zona de nuestra existencia que no comulga con el sentido común impuesto o hegemónico, con las formas en las que hay que pensar,
con lo que se supone que es productivo y útil para nuestra vida cotidiana. Por eso no es simplemente que la materia filosofía sea puesta en horarios marginales, sino que la filosofía como pregunta, como vocación existencial, es vista como un otro. Y déjenme que termine algo que habría antes. Les daba ejemplos de las otredades con las que estamos vinculándonos. Ustedes entre sí, ustedes con este lugar. Para muchos de ustedes venir aquí a este hotel, a una conferencia en un hotel, también supone un ejercicio de otredad. Probablemente el barrio, para muchos de ustedes. Cruzar la calzada ya genera una sensación de, esto es otro lugar. La otredad nos rodea todo el tiempo. Y hay una otredad peor, que es con la que estamos todo el tiempo relacionándonos y con la que nos estamos peleando, que es la otredad interior, llamémosla. Que es que a todos nos resulta fácil delimitar al otro como lo que está fuera de mí, como la exterioridad de aquello con lo que yo me siento cómodo y ensimismado con mis propias ideas, porque el otro, lo otro, es todo lo que no comprendo, o sea, todo lo que me desborda, lo que me excede. Lo que me incomoda, el otro me incomoda porque justamente me impacta en esa zona de confort, llamémosla, en la que yo estoy seguro de mí mismo. Ahora, quiero trabajar hoy justamente para tratar de resquebrajar ese ensimismamiento que tenemos con nosotros mismos y visualizar hasta qué punto el otro también somos nosotros. O sea, hasta qué punto cualquiera de ustedes que se cree absolutamente seguro, unívoco, cerrado sobre sí mismo, no somos cada uno de nosotros un horizonte abierto donde convergen múltiples otredades. El otro habita en nosotros, pero no un otro, muchos otros, porque ¿saben qué? No se asusten, pero somos muchos. Adentro de cada uno somos muchos. Yo soy muchos. No soy ni siquiera un yo, porque el yo como figura catalizadora, sintetizadora, lo que hace es recortar todas esas diferencias que también me constituyen para tratar de consolidar una coherencia unívoca, un yo que se continúa a sí mismo a lo largo de todo lo que hacemos, lo que la filosofía llama perversamente una esencia, como si hubiera algo de mí mismo que fuese siempre lo mismo. Nietzsche, autor al que ayer nombramos demasiado, Nietzsche dice, ¿quién soy yo? ¿Y saben lo que responde? Aquí adentro somos muchos, multitudes, y en combate soy un campo de batalla, dice Nietzsche. Porque aquí adentro, si hay un adentro, no hay un yo, hay múltiples fragmentos en pugna, en conflicto entre sí, cada uno de los cuales queriendo apropiarse de la totalidad de lo que soy para llamarse a sí mismo el yo. Pero aquí adentro hay muchos, aquí hay un docente, aquí hay un estudiante, aquí hay un argentino, aquí hay un ser humano, aquí hay un padre, aquí hay un hijo, aquí hay un maestro, aquí hay muchas cosas que en realidad generan controversias entre sí, porque ya de por sí
que me esté tocando en este momento ser padre de 3 hijos e hijo de mi padre y de mi madre, no saben el conflicto que me genera. Porque todo de por sí, ¿no? Todo lo que sigo reprochándole a mis padres, ahora lo hago con mis hijos, por ejemplo. Y entonces me encuentro en una situación que la lógica llamaría contradicción. Y de por sí, digamos, emerge absolutamente esa contradicción, porque visualizo muy bien el límite que debo ponerle a mis padres todavía, que tienen más de 70 años, con algunas de sus acciones o de sus deseos para conmigo. Pero al mismo tiempo, eso que le cuestiono a mis padres que ellos hacen conmigo, yo lo reproduzco y se lo hago a mis hijos. Uno dirá, bueno, por lo menos tenés conciencia. Bueno, pero se los hago igual. Ahora, ¿quién soy yo? ¿El que se da cuenta frente a mis propios padres qué es lo dañino de lo que ellos me realizan? ¿O el que causa ese mismo daño a sus hijos sin poder articular ambas cosas? ¿Quién soy yo? Ambos. Bueno, pero el yo es uno. No, que el yo sea uno es un mito, una ilusión. Y si me dejan decirlo, un fármaco, una anestesia. Una anestesia como para no asumir que en el fondo somos ese vértigo insoportable de no ser uno, de ser muchos y en conflicto entre sí. Claro, es mucho más fácil, menos laborioso, creer que una de las partes que nos constituyen es la única, o se ha vuelto la única, porque obviamente lo contradictorio genera la necesidad de estar todo el tiempo peleándose contra sí mismo. Por eso cuando digo fármaco, digo hasta qué punto ciertas ilusiones son, ciertas ensoñaciones, son las que nos mantienen en cierta tranquilidad, que uno también busca, pero evidentemente no alcanza, porque cuando uno es demasiado uno, hay algo que le hace ruido. Heidegger, autor famoso del siglo XX alemán, Heidegger decía que ser libre es apropiarse de sí mismo en una sociedad masificada, de consumo generalizado, una sociedad industrializada, donde industrialmente producen yoes, producen individuos. Apropiarse de uno mismo es una forma de la libertad. Y un autor que a mí me gusta mucho, que es el pensador de la otredad del siglo XX, llamado Emmanuel Levinas. Levinas le contesta a Heidegger y le dice, no, ser libre no es apropiarse de uno mismo, es salirse de uno mismo, es escaparse de uno mismo, porque la ilusión es el uno mismo. Entonces no se trata de salir de la sociedad masificada para convertirse en un producto más, que es el producto individualista del yo. Tal vez increíblemente, en un mundo donde todo se nos presenta a la mano para ser usado, para ser operado, donde las grandes verdades se han convertido en manuales de instrucciones, en recetas, donde todo ya se nos viene procesado para el uso cotidiano de nuestras acciones, tal vez al revés, en ese mundo, perderse, buscar la incertidumbre, priorizar la pregunta, nos hace más libres, al revés. O sea, no se trata de un mundo vaciado de sentido. Se trata de un mundo superpoblado de sentido. Es al revés, no es que faltan certezas, hay demasiadas certezas. El problema es que las certezas están procesadas, empaquetadas y dispuestas para que uno las consuma y las reproduzca.
Y entonces tal vez la búsqueda de la libertad tenga menos que ver con las respuestas que con las preguntas. Por eso la filosofía se presenta como un otro, porque ¿qué propone? Y al proponer, ahora lo voy a desarrollar, al proponer su propia, digamos, entidad, su propio desarrollo, termina convirtiéndose para una sociedad como la nuestra en una actividad imposible de ser tomada, imposible de, digamos, de ser justificada. Al revés, la filosofía es vista como algo, por eso es un otro, como algo que no tiene sentido. Como que las preguntas de la filosofía carecen de sentido porque son improductivas, no son prácticas, ¿no? Son inútiles. Inútiles. Miren, hay una definición de filosofía que dice que la filosofía es un saber inútil. Yo es una de las primeras definiciones que estudié. Siempre me pareció una definición dura, ¿no? Y me acuerdo que me pasé años discutiendo, diciendo, no, pará, no es inútil, o sea, es una metáfora. Tiene realmente utilidad, lo que pasa que no es una utilidad directa o lineal la que nosotros encontramos como sí pasa con otras disciplinas científicas. Pero después, de grande, y después de años de tratar de justificar eso, invertí el esquema porque me di cuenta que era al revés, que lo que había que hacer era defender, no que esa inutilidad al final era útil, sino defender la inutilidad. Que es defender que también hay zonas de la existencia que necesitan no estar atravesadas por el criterio de la utilidad extrema. O sea, hacer filosofía nos reconcilia con el aspecto inútil de la existencia, del que también somos parte. Ustedes se creen que nacieron para ser productos, o para ser máquinas, o para ser calculadoras. Digo, no hay nada más contradictorio, ambiguo y absolutamente vacuo y en algún punto contradictorio que el ser humano. Cuando nos reconciliamos con las preguntas existenciales, lo que de alguna manera generamos o logramos es como volver sobre esa zona absolutamente ambigua de la existencia. Digo ambigua por lo siguiente, digamos, es evidente que esta especie como de propensión a querer tener respuesta para todo parte de una sensación originaria que atraviesa todo lo que hacemos, que es tomar conciencia no solo de lo insignificante que es el ser humano, sino de lo contingente, de lo casual. La filosofía nos recuerda permanentemente cuestiones que uno no quiere asumir en la vida cotidiana. Por ejemplo, que nacemos para morir. Uno dice, ¿por qué a las 10 de la mañana tengo que recordar que en algún momento me voy a morir? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Mejor ¿no? ¿Qué dice la filosofía? La filosofía dice, tenés que recordar por lo menos una vez por semana que te vas a morir. Porque de ese modo, todo empieza a distenderse desde otra perspectiva. Primero y principal, asumir que nacemos para morir es asumir ese carácter cuasi azaroso, contingente, como decía antes, injustificable, gratuito de la existencia. Gratuito en el sentido de gracia, ¿no? Nadie eligió estar acá. Bueno, es que mamá y papá hicieron cosas.
Está bien, que hagan lo que quieran, mamá y papá, pero nadie eligió ser ese fruto de lo que mamá y papá hicieron. Porque la ciencia me puede explicar qué cosa asquerosa hicieron mamá y papá. Más vale que hayan disfrutado, por lo menos, ¿no? Porque yo creo que uno es hijo de esa noche. O sea, si ahí no hubo disfrute, está toda la vida deprimido. Pero uno lo sabe, porque mirá si le vas a preguntar a tus padres, ¿disfrutaron esa noche? ¿Qué te van a decir? Obvio, ¿no? ¿Quién va a asumir que no? Pero digo, en esa lógica, digo, la ciencia explica la concepción de la vida. La ciencia explica la muerte. La muerte es absolutamente explicable desde el punto de vista científico. Pero la filosofía, que busca lo inútil, porque lo útil es que todo el mundo termine aceptando la explicación científica como una explicación que calma la angustia que nos provoca sabernos mortales. La filosofía lo que hace, al revés, es destapar esa olla y mostrar que en el fondo no tiene sentido. Cualquier biólogo nos puede explicar por qué los cuerpos vivos mueren. Ahora, la pregunta existencial es, ¿por qué me tengo que morir? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? O sea, la sensación existencial de sabernos vivos o de sabernos mortales no tiene respuesta. Entonces salen todos a tratar como de aprovecharse de esa angustia existencial y a proponernos respuestas posibles. Algunas más funcionales que otras. Funcionales significan básicamente que procrastinan, ¿no? Que postergan, que tapan, que anestesian. La religión, brillante. Como dice Miguel de Unamuno, ¿cuál es el éxito del cristianismo? Que dio la respuesta al único problema que el ser humano quiere resolver: la muerte. Hay vida después de la muerte, resurrección, hacer los deberes y listo. Entonces, ¿cómo no creer si nos dan las respuestas que uno está buscando? La ciencia también, digo, múltiples discursos, lenguajes que tratan de explicar. Lo que dice la filosofía es: las explicaciones pueden ser varias y podemos discutir su fundamento, pero la pregunta existencial acerca de por qué es así y no de otro modo, no se contesta. No se contesta nunca. Todos podemos asumir la muerte desde el punto de vista científico. Ahora, uno existencialmente, pensándose a sí mismo, sabiendo que su vida tiene un final, esa pregunta es una pregunta sin respuesta. ¿Qué hace esa pregunta? Abre, distiende las respuestas, se pelea contra todas las respuestas que se nos han dado a lo largo del tiempo y que uno ha tomado, ¿no? Dicho de otro modo, tiene un carácter cuestionador la filosofía. No te va a contestar por qué te tenés que morir, pero te va a servir para cuestionar a todas aquellas respuestas o lenguajes, desde la ciencia hasta la religión, que creen totalizar la respuesta y darte una seguridad eterna. Y la filosofía provoca y te dice, ojo, que detrás de esas supuestas respuestas ansiolíticas, tranquilizadoras, se juega algo, un interés, una trama de sentido que se nos oculta. Entonces, por eso el discurso de la filosofía es un otro, porque uno no la quiere escuchar además, porque no, digamos, no suma. La filosofía no suma, resta. La filosofía no nos hace felices, nos angustia. La filosofía no resuelve problemas, los crea. La filosofía no responde preguntas. Pregunta
para desarticular todas las respuestas que el poder impone como verdades últimas. No pregunta para responder, pregunta para desestructurar respuestas. Y entonces, ¿qué hace el sistema? Que somos también nosotros mismos, con la pregunta de la filosofía. Las destierra al lugar de la otredad, al lugar de lo inútil. Claro, o sea, fíjense, ¿qué sería una pregunta filosófica en relación a esta taza de café que me acaban de traer? ¿Por qué? ¿No? La típica pregunta filosófica. ¿Por qué? ¿Por qué hay tazas? Yo mismo me contesto. Para beber. Si no, ¿cómo hago para tomar el café? ¿Por qué hay tazas? ¿No? Ahora, la respuesta que doy yo mismo cuando bebo es una respuesta que me doy dentro de la trama de sentido, de la red de conceptos propia de lo que se llama un sentido productivo. Hay tazas porque hay que, contener líquidos para tomar. ¿Y por qué hay líquidos? ¿Y por qué los líquidos tienen que ser contenidos? ¿Y por qué hay objetos que sirven para contener otros objetos que tienen otra densidad? No, bueno, la física, la química, no, pero ¿por qué así? ¿Por qué vino así? ¿Por qué las cosas tienen tridimensionalidad y no más? ¿Y por qué se da de este modo? ¿Y por qué creemos que es el único modo? ¿Y por qué las cosas tienen volumen, densidad, color, forma? ¿Por qué hay formas? ¿Por qué son estas las formas y no otras? ¿Por qué se entrecruzan las formas de este modo y no de otros? ¿Y por qué yo tengo que estar todo el tiempo relacionándome con todo este conjunto de objetos, cada uno de los cuales tiene su propia dimensión, su propio contorno? ¿Y por qué pensar esto? ¿Y por qué me pregunto estas cosas? ¿Y por qué me pregunto estas cosas cuando en realidad lo único que quiero es tomar un poco de café? ¿Y por qué no te callás la boca, tomás el café y te dejás de hacer estas preguntas que no sirven para nada? ¿No sirven para nada? No sirven para tomar el café. Porque si cada vez que a mí me traen una taza de café me voy a empezar a hacer todas las preguntas que se empiezan a desplegar alrededor de una taza de café, hay una única certeza: nunca voy a tomar el café. Imagínense si me hago estas preguntas cuando tengo ganas de orinar. ¿Por qué el ser humano vino con un cuerpo predispuesto de tal modo que todo lo que entra sale? Andar a orinar. Me digo a mí mismo, pero ¿quién a quién se habla? Es que acá adentro habitan muchos. Está el Darío que tiene sed y quiere tomar el café, pero está el Darío que hace filosofía, que se pregunta, es una locura una taza. Al mismo tiempo es una tontería, pero es una locura porque es una tontería. Todo lo damos por supuesto. O sea, en un punto no tiene sentido. Y aparte me voy a morir. ¿Y la taza va a seguir siendo taza? ¿Y cuánto tiempo pierdo de mi vida útil en pensar estas pavadas? Dios, cuando creó el mundo, ¿pensó en la taza? Está rico. Y tomás el café y se te acaba toda la filosofía también, ¿no? Hay un famoso cuento de Cortázar que termina así, que se hace 1000 preguntas y pasa López, hola López, dice, y se terminó toda metafísica. Yo lo que quiero decirles es esto: somos todo eso. Y seguramente muchos de ustedes, mientras me están escuchando ahora, pueden hacer esa decisión, cortar con la productividad de la escucha y, como decimos en Argentina, colgarse.
porque la filosofía tiene algo de cuelgue, pero es cuelgue porque no está en relación directa con lo que nuestra sociedad nos exige de resolución problemática. Ahora, todos ustedes hacen filosofía, no soy yo el filósofo. Todos nosotros nos permitimos o no hacernos estas preguntas en diferentes contextos. En general la pregunta irrumpe, porque en general, ahora lo vamos a ver, el otro irrumpe. No lo busca uno. Seguramente, ahora terminará la jornada de hoy, muchos de ustedes tomarán un autobús, irán para sus casas, lograrán o no sentarse y por una ventanilla tal vez colgarse. Tal vez no, tal vez pensando, tengo que llegar, tengo que cocinar, tengo que. O tal vez mientras están en tanto tengo que, se les fue la mirada en una nube. Y es tremendo, ¿no? Porque uno dice, ay, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en esto? Perder el tiempo, me parece que es un concepto que hay que revalorizar, ¿no? Hay que buscar, como buscar la perdición del tiempo. Aparte como si el tiempo fuese tuyo, ¿no? Che, tiempo, te saco una parte. No, nadie pierde o gana tiempo. Pierde o gana en función de dispositivos previos que establecen cierta productividad de la existencia, contra la que uno puede o no pelearse. Nunca salirse definitivamente, ¿no? Porque uno vive, como decíamos ayer, en ese entre, con una pata. Digo, con una pata estoy tomando el café, con otra pata me estoy preguntando, wow, negro. El negro es para preguntarse, y mucho. Una última cuestión sobre este tema. La filosofía es tan otro que hay un filósofo norteamericano llamado Rorty, Richard Rorty, que define a la filosofía de este modo. Miren, les comparto la definición y ustedes me dicen qué piensan. Hacer filosofía es rascarse. Se usa acá rascarse, ¿no? ¿Se usa la misma palabra? Rascarse donde no pica. Es como que, ¿no? Alguien te dice, ¿cuál es tu profesión? Filósofo. ¿Y a qué te dedicas? A rascarme donde no pica. ¿Y te pagan por eso? ¿No? Pues es inútil, ¿no? Rascarse donde no pica. ¿Para qué nos rascaríamos donde no pica? ¿Quién me dice? Para causar incomodidad, nos dicen acá, donde se supone que no la hay. Porque donde se supone que no la hay, podría ser que en realidad está de algún modo promovido que allí no suceda nada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Para qué nos rascaríamos donde no pica? Para darle, me encantó, para darle prioridad o existencia a algo que no le he puesto suficiente atención. Muy bien. Rascarse donde no pica. Es interesante el concepto porque es como el emblema de lo inútil, ¿no? Porque ¿qué dice la lógica? Pica, luego me rasco. No hay vuelta, digamos. Y me rasco, ¿sí? Es una reflexión neo. Sí. Ahora no, algo de la luz. Gracias. Digo, es una reflexión neocartesiana, ¿no? Ahora, rascarse donde no pica claramente, digamos, no va con la lógica. Y de eso se trata la filosofía, de pelearse contra las lógicas impuestas.
Les hago una pregunta. ¿Cómo no me voy a rascar donde no pica si todo pica? Todo pica. ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a doler esto? ¿Cómo no va a picar el mundo? ¿Cómo no va a picar la existencia? El tema es que tenemos medio cuerpo anestesiado. Y lo importante es, digamos, dilucidar esa anestesia. Cuando te rascas donde no pica, lo que haces es sacarte la anestesia. Y entonces tiene algo peor, que al rascarte donde no pica, pica más. Porque no es que sosegás la picazón, la duplicás. Porque descubrís que la otra mitad del cuerpo, donde se suponía que no picaba, también pica. Pero esa anestesia la visualizás y decís, ¿qué es esa anestesia? La familia, la cultura, la economía, la religión, la moral, los mandatos, la normalización. Básicamente lo que se termina constituyendo como supuesta normalidad de la existencia. Entonces, rascarse donde no pica tiene un propósito, pero que es un propósito, si quieren, que no, digamos, un propósito del que uno huye. Porque hay una fuerte tendencia a querer estar tranquilos, pero también hay una fuerte tendencia a incomodarnos. Yo creo que el ser humano es esa mezcla entre lo que acomoda e incomoda. El tema es que el sistema en el que vivimos, digamos, busca, por sobre todo, recetas de comodidad. Entonces, ¿cómo pensar al otro desde esa perspectiva? La tesis más fuerte, que yo quiero que me acompañen porque tiene una complejidad y después vemos ejemplos. La tesis más fuerte es esta, después de todo lo que dijimos y entendiendo el lugar de la filosofía. Podemos definir, así como intenté definir una taza de café, podemos definir al otro. ¿Quién es el otro? ¿De qué hablamos o de quién hablamos cuando hablamos del otro? Primera imposibilidad lógica. Si hablo del otro, si lo defino, si le doy nombre, si lo categorizo, lo entiendo, pero ya no es un otro. El otro es otro porque me genera una imposibilidad. Si el otro se vuelve posible, yo estoy tranquilo porque lo entendí, pero lo perdí. La otredad del otro reside en la imposibilidad de mi acceso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo quiero acceder al otro necesariamente, no me banco, se dice en Argentina, no me aguanto, no me alcanza saber lo otro y alejado, lejano. Trato de aproximarme al otro, de conectar con él, incluso con buena onda, incluso con la mejor predisposición, pero al acercarme al otro, al querer comprenderlo, lo traduzco siempre, porque para comprenderlo, lo que hago con el otro es incorporarlo a mis categorías previas. Y en ese momento en que entendí al otro, lo entendí, me lo apropié, pero lo desotré. No existe la palabra, pero se entiende. Lo desotré. Le quité la otredad. O sea, el costo de conectar con el otro es que el otro deje de ser otro. ¿Qué es peor? ¿Conectar con el otro con el costo de desotrarlo? ¿O no conectar con el otro para que el otro permanezca en su diferencia, pero imposibilitándose el vínculo?
Jacques Derrida, un autor que trabaja mucho este tema, dice, en cualquiera de los dos casos, la conclusión es la misma. El encuentro con el otro siempre es imposible. Y entonces, ¿qué? Deconstruyamos toda esa parafernalia discursiva que hace de la tolerancia con el otro una política positiva. Siempre que soy tolerante con el otro, la tolerancia tiene un valor, por un lado positivo, de tratar de conectar con la diferencia de ese otro. Pero al final, la tolerancia lo que hace con el otro es negarlo. Porque solo lo acepta el otro en la medida en que el otro ingrese en lo que yo espero de él, o en las reglas que yo impongo. Vamos a dar miles de ejemplos, tranqui. Ahora estamos en la parte dura. Les doy uno. Yo hace 2 días que estoy intentando entender qué es el mole. Lo probé 3 veces ya. Puedo decir, lo entendí. Tengo la receta, la googleé, lo probé. Todo lo que voy a entender, lo voy a entender en la medida en que lo lleve al tipo de comida que yo como. La experiencia de otredad comiendo el mole, que la tuve la primera vez que probé, la experiencia de otredad en algún punto pasa, no por tratar de hacer encajar, pero ¿qué es? ¿Una pasta? ¿Pero qué es? ¿Una salsa? ¿Pero qué es? Ese ¿pero qué es? Lo que busca es, digamos, desotrar la particularidad que tiene un alimento ancestral para la cultura de ustedes y poder hacerlo encajar en mis categorías previas. Pero es la mirada antropológica del que viene de afuera y solo entiende en la medida en que niega. ¿Cuál sería la experiencia posible? Entonces diríamos a nivel de poder conectar que con un sabor, es que tenés que conectar con la otredad entera, porque excede un sabor. Pobre aquel extranjero que viene, prueba el mole y se lleva la idea de que el mole es una comida y solo una comida que puede ser descrita y desarrollada en una receta. No entiende la trama social, cultural, que una comida insignificante tiene detrás con toda una serie de acontecimientos que hacen que algo sea algo. Pero no pasa por ahí. Yo vuelvo y me dicen, ¿y qué comiste? Mole. ¿Y qué es? Y lo voy a traducir y uno dice, y es como, y ese es como buscas en los alimentos argentinos algo parecido. Entonces, ¿probaste comida mexicana? No. Probé comida mexicana, pero la perdí. Porque siempre lo que hice cuando probé la comida mexicana es argenmexicanizarla. En realidad, en principio, yo me peleo con eso, pero todo mi contacto con lo otro de mí está tamizado, filtrado por el mí. Y el mí lo que hace es desotrar lo otro, en este caso una comida, en función de lo que previamente me cierra. Vamos al ejemplo más claro donde se produce la imposibilidad de encuentro con el otro. Un tema que a nadie le importa, yo les pido perdón porque yo sé que no es algo que a ustedes les interese fuertemente, pero tengo que hablar de esto, que es el amor. En el amor
¿sí? El amor, me encanta el ay. El amor, que es una relación de poder, una relación política, lejos de todo hay, pero no importa. Veamos por qué se construye ese ideal del amor romántico, ¿no? Que el ideal de amor romántico es el primer indicio de desotramiento del otro. Primer indicio. O sea, el amor, como mínimo, un vínculo entre un yo y un otro. O sea, les hago una pregunta. Cuando amamos, ¿quién es más importante en el amor? ¿Yo o el otro? La culpa hace que digamos el otro, claramente. Bien, es una relación con el otro. Se supone por definición que en el amor lo importante es el otro. Porque amar al otro significa sacralizar al otro, en algún punto priorizar al otro. Ahora, si se prioriza al otro, entonces entran en crisis muchos conceptos que tienen que ver con lo que uno busca de sí mismo en relación al amor, ¿no? Nosotros estamos atravesados en el amor por muchos dispositivos que de algún modo van constituyendo formas de vivir y pensar el amor, digamos, que en nombre de la otredad generalmente desotramos. Vamos a dar un ejemplo de desotramiento. Vamos a pensar ese modelo ideal del amor, ¿no? Vamos a pensarlo juntos. Les hago una pregunta. ¿Qué características tiene que tener alguien para ser... No, vaya nuevo. ¿Qué características tiene que tener mi modelo ideal de pareja? ¿Está? Una, ¿eh? Que se parezca a lo que más me gusta de mí. El otro desapareció ahí, ¿no? Pero no importa. Bien. Tremenda acá la colega. Que se parezca a lo que más me gusta de mí. Excelente. ¿Qué más? Yo digo, que me escuche. Que me escuche porque yo hablo mucho y no me escuchan, ¿no? ¿Ruth te escucha? Características. Que tenga cosas diferentes de mí. No fue para tanto que me complemente. Que me complemente. No piensen tanto, ¿Qué más? Que sea él. Les propongo 2 minutos sin decir A. A ver qué pasa. ¿Qué más? ¿Qué características? Por lo menos fue honesta. Que esa calidad del otro ni 8 cuartos. Que sea manipulable por mí. De verdad, te vas a aburrir en 5 minutos. Vos que haces hablar a todos. Decime vos. A ver. Vení. Características. Decime una característica. ¿Cómo no sé? ¿No más? ¿No te interesa el amor? ¿Estás para cosas más importantes? A ver. Que sea honesta. Honestidad. Vos decís que te casarías con una persona solo por ser honesta. Les quiero decir algo. Demasiada honestidad en la pareja. Miren si uno dijera toda la verdad en la pareja. Se termina en 2 minutos. ¿Qué? ¿Vos pensás eso de verdad? Sí, vos que levantaste la mano. Había empezado bien con que sea guapo,
y después no pudo con sí misma y agregó y que tenga buenos sentimientos. ¿Qué? Que sea inteligente. Sí. ¿Algo biológico? ¿Hay algo biológico? Puede ser, ¿eh? Ideal, ¿eh? Mira que yo tengo mocos, transpiro. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna característica más? Veo que hay... Sí. Sí, pero me encantó porque veo, en principio todos se la daban como de muy así, evolucionados espiritualmente, ¿no? Al fin alguien que dice que me guste, pues si no, no puedo. Ahora, fíjense lo siguiente, hagamos un ejercicio. Yo tomo la mayoría de estas características y armo una especie de cuadro, ¿sí? Yo hacía esto de chiquito con mis compañeros, cuadro de doble entrada, y ponemos entonces a todos los candidatos y hacemos tipo que me escuche, que sea inteligente, que sea honesta, que sea guapo, que bla bla bla. Entonces van pasando, salgo al mercado del amor, ¿no? Y van pasando los candidatos. Ponele, pasa Juanita. Entonces, Juanita, a ver, que me escuche. 50%. Que sea guapa. 55%. Que que sea honesta. 20%. Y me da un promedio. Juanita me da, ponele 53% de promedio. Y así los diferentes candidatos. Ponele que me engancho con Juanita. ¿Querés ser mi novia? Sí, bueno. Lo primero que le digo a Juanita el día que empezamos a salir es, mira, hay un 47% restante del que tenemos que hablar, porque yo necesito que vayas cambiando algunas cosas. Y lentamente me voy dando cuenta de lo siguiente, ¿qué es lo que yo busco de Juanita? ¿Saben qué busco de Juanita? Nada. Porque a mí no me importa Juanita. A mí me importa el 53%. Y ese 53% sale de mí. De me complemente, lo que me falta, lo que yo necesito que el otro sea. Juanita es contingente, o sea, no importa. Porque yo lo que estoy buscando de ella no es nada que tenga que ver con ella. A Juanita la desjuanizo para quedarme con el 53%, que da lo mismo que sea Juana o Susana. Porque lo que da es que encaje en el 53%. Hay una disolución absoluta del otro. Yo en el fondo no estoy enamorado del otro, estoy enamorado de lo que yo proyecto de mí mismo y de mis falencias en el otro. No estoy con Juana, estoy conmigo en Juana. O sea, con lo que yo proyecto de mi mismidad, como el mole. Como estar de novio con el mole, no. Pero es lo mismo que hago con cualquier otra situación de otredad que me excede. Ahora, si yo, en vez de estar de novio con Juana, estoy de novio con mi mismidad proyectada en Juana, o sea que estoy de novio conmigo mismo, eso en mi barrio, ¿saben cómo le dicen? Masturbarse. Para ser directo. ¿Dónde está el otro? Se disolvió, ahora hacemos preguntas. ¿Dónde está el otro? Se disolvió absolutamente. Entonces, fíjense, hay dos otros.
Está el otro que yo construyo como otro para mí, pero realmente lo interesante de una pareja es la otredad. Por eso el amor poco tiene que ver con cara de publicidad de dentífrico, poco tiene que ver con la felicidad del amor. El amor tiene que ver con otra cosa, es una experiencia de otredad y poder realmente encontrarse con la diferencia que nunca cierra. Si la cosa cierra, ya no hay otredad. Si la cosa cierra, no hay otredad, porque lo cerré al otro. Ahora, si la cosa no cierra, hay otredad, pero no hay vínculo. O el vínculo es conflictivo. Es asumir si esa relación con el otro se basa en el conflicto, o si esa relación con el otro se basa en nombre de la ausencia del conflicto en su apropiación. Y entonces, para ir cerrando, lo que quiero, y así habilitamos una ronda de preguntas más extensa, lo que quiero decir es lo siguiente. Repensemos la palabra conflicto. Vamos a defenderla. Conflicto no es violencia. Violencia es cuando, en nombre de la ausencia de conflicto, me apropio del otro. Dicho de otra manera, el conflicto no genera violencia. La violencia se genera cuando una de las partes en conflicto decide suprimir al otro en nombre de la paz, de la armonía, del bienestar, del buenestar. Tienen un ejemplo todos para trabajar diariamente. Yo les tiré la del amor, que es la más simple porque es la que más vemos. Y es la que más visualizamos. Piénsenlo. Hoy, cuando whatsappen a su pobre pareja, ¿sí?, para que se acomode a lo que uno pretenda del otro, ¿no? Pero hay un lugar, digamos, que a ustedes les impacta de manera más directa, creo, el aula. El alumno es un otro. ¿Qué queremos de ese otro que es nuestro alumno? Como decíamos ayer, iluminarlo con nuestra luz, constituirlo en lo que yo quiero que el otro sea, o poder conectar con esa diferencia. ¿Cómo no va a ser conflictiva en una relación áulica? Es conflicto puro. Diferencias que entran en relación. Ahora, lo interesante, yo les voy a dar una salida, hay una salida a esta imposibilidad del encuentro con el otro. Porque lo interesante, ¿sí?, es ver de qué manera el otro con su otredad me modifica. Si yo voy al otro para exigirle al otro que se acomode a mí, lo pierdo. Eso no significa que yo esté abierto a que el otro llegue y su llegada me transforme. Si yo voy al alumno a tratar de que él reproduzca lo que yo quiero que él sea, lo estoy desotrando. Si yo recibo, miren la diferencia, no voy a él, recibo. Eso en la tradición filosófica, ético-filosófica, se llama hospitalidad. Lo hospitalario, que es abrirme a que el otro llegue, y cuando llega me transforma su singularidad y genera un conflicto. Miren, en la antigüedad no había casas, había tiendas en el desierto, en el lugar de la hospitalidad. Y no había casas. Cuando el otro llegaba, no miraba por la mirilla a ver si le abría o no le abría la puerta. Hoy, cuando uno abre la puerta al otro, se la abre uno. Uno decide, tolero o no tolero, o sea, uno decide sobre el otro y lo desotra. A vos te dejo entrar, a vos no, olés mal. ¿Y quién te dijo que vos olés bien? Y no, el perfume. ¿Y quién te dijo que el perfume es olor? ¿Y quién te dijo
que hay olores naturales y olores mejores, y quién te dijo todo, de todo lo que uno termina apropiándose como lo correcto, lo normal, ¿no? Digo, en la antigüedad no había puertas, había tiendas. Piensen en el desierto. Sobre todo traigo esta narrativa de la tradición bíblica, ¿no? La tienda es un gran ejemplo de hospitalidad, porque ¿saben qué? No tiene puertas. Muy loco, no tiene puertas. ¿Se piensan ustedes viviendo hoy sin puertas? Y tomen la metáfora de la puerta también. Tomen la metáfora del hogar. Morada, casa, morada, viene del latín mores, que es moral. O sea, mi casa son mis costumbres. ¿Cómo ando con mis costumbres por el mundo? ¿Con la puerta cerrada o con la puerta abierta? Ahora, si tengo la puerta abierta, me invaden. Dice Derrida en La hospitalidad, un librazo. Si tengo la puerta abierta, me invaden. Si tengo la puerta cerrada, excluyo al otro. ¿Qué hago? ¿Dejo la puerta abierta o la puerta cerrada? Es que el problema son las puertas. Por eso la salida de este esquema es la tienda, o sea, es una estructura donde la puerta no exista, porque en la tienda, al no haber puertas, el otro llegaba y era recibido. Saben que la ética del desierto es una ética de prioridad del otro. Llegaba el otro y tenía un plato de comida. Porque todos somos extranjeros. Esa es la ética del desierto. Todos somos extranjeros en diferentes situaciones. Hoy me toca a mí ser extranjero ante ustedes, pero ustedes son extranjeros todo el tiempo en múltiples situaciones. Y como docentes son extranjeros. ¿Quién entiende que alguien se dedique a esto? A esta especie de donación, de vocación, de querer inspirar la transformación del otro. O sea, la extranjería, dejémosla de pensar desde lugares o territorios circunscriptos a una cuestión nacional. Otro gran invento, ¿no? La nación, otro gran artificio, otra gran necesidad de sentirnos arraigados en algún lado. Y no solo todos somos extranjeros, sino que además esa extranjería nos hace crecer, nos hace transformarnos. Y cierro la exposición, así abrimos preguntas, con un relato de Jean-Luc Nancy, que es un pensador francés, que hace unos años tuvo una crisis así de salud y los médicos le dijeron que para poder seguir viviendo tenía que hacerse un trasplante de corazón. Y entonces Nancy esperó la llegada del corazón y tardó más de la cuenta, parecía que no le daban los tiempos. Qué loca situación, ¿no? Uno para sobrevivir necesita la llegada de un corazón, de un donante. Palabra también muy ligada a la idea de otredad. Alguien que dona, que da porque sí. Y entonces, al final llegó el corazón y tuvo, por suerte, su trasplante y sobrevivió, ¿no? Y tiene más de 83 años, creo. Uno de los más importantes filósofos vivos, Jean-Luc Nancy. Cuando tuvo su trasplante tardó mucho en volver al ruedo, como que le costaba volver a trabajar. Tuvo un año guardado, lo invitaban de distintos congresos y él decía que no, a dar charlas, a hacer lo que él sabe hacer, hasta que lo invitan de un congreso en Europa para tratar la cuestión del extranjero. Bueno, Europa y sus problemitas con los extranjeros, ¿no? Y entonces lo llaman y él a ese congreso dice, bueno, voy. Y causó una expectativa mayor porque el tipo hacía un año que no participaba de nada, lo reciben, auditorio colmado como tan hermoso, con muchísima gente escuchándolo hablar, y Nancy sube
y lee, escribe un texto de 70 minutos y empieza a leer su ponencia sobre el extranjero. ¿Saben lo que lee? El diario de su tratamiento y su operación. Empieza a contar, bueno, llegué al hospital, me acostaron, me anestesiaron, me inyectaron no sé cuántos miligramos de... Imagínense, el público no entendía nada. Politólogos, comunicólogos, sociólogos, logos, así varios. Y el tipo hablando de su trasplante de corazón con términos técnicos de la medicina, ¿no? Eso sí, le puso un título bastante particular a su exposición. ¿Saben cómo la llamó? El intruso. El intruso. Y cuanto más fue adentrándose sobre el final de su relato, más empezó a hacerse preguntas indebidas, o sea, a hacer filosofía. Se preguntaba Nancy, qué extraño, qué raro, qué paradójico. ¿No? Decía él, mi propio corazón, lo más íntimo, lo que mejor expresa quién soy yo, lo más detentatorio de mi identidad, mi corazón, me estaba matando. O sea, quien más estaba haciendo para que yo deje de ser yo, era yo. Porque era una parte de mi yo, tal vez la más emblemática. Todos decimos el corazón como casi el motor de mi vida, ya. Lo más propio de mi yo era quien más estaba haciendo para que yo deje de ser yo. Interesante metáfora. A veces el resguardo en lo propio y en los mismos, la endogamia, termina implotando. Y dice Nancy, ¿y fue el corazón de quién el que vino a salvarme? Es tremenda esa parte, dice, ¿de quién? De un negro, de un árabe, de un sudamericano, ¿no? De un sudaca, como le dicen en Europa los sudamericanos, de un mexicano, de un indio, de una mujer, de un homosexual, de un judío, de un palestino. Fue el corazón de un extraño. Y ahí uno entiende la exposición porque dice, fue el corazón de un extranjero. Y dice, pero si no sabes de quién fue. Y Nancy dice, porque no hay mayor extranjería para nuestra racionalidad que dar algo porque sí. ¿Quién entiende? ¿Qué lenguaje propio puede comprender la donación absoluta del extranjero? Fue el corazón de un otro, el que no solo me permite, me salvó la vida, sino fue el corazón de un otro, el que además me permite seguir siendo yo. ¿Quién soy yo ahora? Soy yo y el otro en mí mismo que me transforma en lo que soy. Y termina preguntándose, pero entonces, ¿cuál de los dos corazones? ¿Cuál de los dos corazones es el intruso? ¿El de afuera o el de adentro? Abrirse, ¿no? Me salvó, dice Nancy. Lo propio me estaba matando, lo extraño me dio vida. No somos todos mixtos, no somos todos otros. Muchísimas gracias. Bien, doctor, gracias por su ponencia, una ponencia magistral, excelente, mi admiración y mi reconocimiento. Bien, tenemos a continuación una serie de preguntas. Bueno, aquí me hacen un aviso, son preguntas, son solamente 3 preguntas,
Sí quisiéramos que las preguntas que se hicieran fueran preguntas bien elaboradas para que aquí el doctor nos hiciera con esa claridad magistral que tiene una mayor clarificación del tema. Adelante, por favor. Hola Darío. Ayer y hoy pues ya empezamos a hablar un poco de las características de cierta comunidad, de la información. Se dice que en México estamos instaurados en una sociedad de la información particularmente de mercado, y que no hemos dado el salto a una sociedad de la comunicación, a una comunidad de la comunicación. Particularmente en los medios de comunicación hay concentración de medios de comunicación, ¿no? 11 familias controlan más de 1.400 estaciones comerciales de radio, 3 familias controlan la televisión comercial. También tenemos una legislación en medios atrasada, ¿no? Donde todavía sigue vigente una ley de imprenta de 1917. Y los medios de comunicación aprovechan este escenario para generar contenidos que están enfocados solamente en 2 funciones básicas de los medios, ¿no? Informar e entretener. Pero dejan a un lado la divulgación de la cultura y la educación. La pregunta en específico es cómo dotamos en este escenario nada favorable de esta sociedad de la información con un enfoque de mercado a estos medios de comunicación desde un ámbito tal vez independiente, de un escenario tendiente más a la divulgación pues de la cultura científica o educacional, sin que suene institucional, a una sociedad de la información con un enfoque social y del conocimiento. Y por otro lado, preguntarte rápidamente, pues, ¿cómo surge tu proyecto Desencajados y cuál ha sido la perspectiva vista desde estos días? Bueno, empiezo por el final. Muchos de ustedes conocen el proyecto Mentira la Verdad, que es el proyecto de filosofía en la televisión, que, fíjate, paradójicamente surge de una política pública. En Argentina, y esto es muy discutible en términos políticos, pero hubo una cantidad de gobiernos que apostaron desde el Estado a una política de divulgación como política de democratización del saber. Hoy ya no están, cambió el gobierno, y de hecho muchas de estas políticas están en algún punto paralizadas. Pero para tu primera pregunta, digo, qué importante que desde la televisión pública, que a veces no es el espacio por ahí que más le interesa a un sistema de gobierno, y sin embargo, qué importante que se puedan hacer o provocar este tipo de proyectos, porque es evidente que todo lo que hagas desde un punto de vista independiente va a costar 10 veces más. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, todo trabajo que se realice en términos independientes, con lo que hoy provee la red como posibilidad justamente de la otredad, digamos, su viralización y su impacto es absolutamente imprevisible. De hecho, es imprevisible que mi programa haya sido visto de este modo y tanto, y que hoy esté acá y todo el mundo haya visto tantos programas. Digo, ¿eso por qué pasó? Porque hay evidentemente toda una zona novedosa que provoca Internet. Ahora, se está recién empezando a entender ese impacto, me parece, también en términos estratégicos. Vos podés grabar un video y no lo ve nadie, por más de que esté ahí. O sea, hay toda una serie de variables que generan que de repente un acontecimiento mediático desde las redes impacte o no impacte. Yo en eso soy optimista. Es el lado positivo que le veo a la red. Le veo todo lo negativo también, obviamente, pero no deja de tener una fisura que provoca esa diferencia. Y yo creo que hay que apostar ahí, obviamente. Más con un mercado comunicacional concentrado como el que hay acá en México, y en Argentina es peor. Así que imagina, o sea, en todos los países globalmente es una realidad la concentración de los medios. Lo último, Desencajados, ojalá vengamos aquí a México alguna vez. Es un proyecto de filosofía y rock. Lo que hemos hecho es, yo hago filosofía con una banda de rock que hace temas muy conocidos
de lo que es el rock nacional argentino. Muchos los conocen ustedes, canciones de Soda Stereo, de Spinetta, Charly García, Los Redonditos de Ricota, digamos, músicos de Fito Páez. Y lo que hacemos es encontrar canciones que vemos que hablan de un mismo tema filosófico. O sea, si yo estoy hablando sobre el poder, desde Walter Benjamin y cuestiones así, vemos que hay una canción de Los Redonditos de Ricota que se llama Vencedores Vencidos, que cada frase logramos como que dialogue con lo filosófico. Todo eso lo montamos teatralmente, hay escenas ficcionales, un juego de luces, tiene 5 años la obra, cientos de miles de espectadores, porque llega desde otro lugar, hace que la filosofía no solo se entienda, sino que gane en su capacidad de movilización. Es muy distinto, digamos, el impacto que provoca la filosofía si la dotas aparte de un acompañamiento artístico, ¿no? Está buenísimo Desencajados. Gracias. Hola, buenos días Darío, compañeros. Mi pregunta va enfocado a la cuestión de la otredad y el compromiso docente, ¿no? Tiene que ver con, yo siento que la otredad es punto fundamental en el quehacer docente, tanto en la identidad como su etos. Lamentablemente, esta cuestión se ha perdido por la cuestión competitiva, por la cuestión capitalista, individualista, y a lo que va en ese sentido mi pregunta va enfocada a cuál debe ser el compromiso del maestro con el otro, ya que esa última reflexión que hizo me gustó, ¿no? Como el maestro es un intruso, es un extranjero, que muchas veces va a las comunidades y quiere imponer lo que él piensa que es un saber, y esa cuestión de la otredad se pierde. Gracias. Me encantó tu libretita ahí también. Ayer estuvimos hablando de eso, ¿sí? Repito algunos conceptos. Me parece, primero y principal, digamos, yo en el día de ayer proponía dejar de usar la palabra formar y pasar a usar la palabra inspirar. Porque ya desde la gramática escolar, pensar al maestro como que forma alumnos, ese formar es suponer que el alumno no tiene forma y que uno va conformando al alumno a lo que uno previamente proyecta como ideal de construcción del otro. Fíjate, esa pavada que hicimos del amor, llévala a cualquier lado, llévala a la política, llévala al aula. Entonces yo tengo un modelo ideal de alumno formado que se manifiesta objetivamente en ese lugar trágico que es la evaluación, donde para mí lo que estoy buscando es que te saques un 10, o no sé cómo evalúan aquí, ¿ponen 10? Sí. ¿De 1 a 10? Bueno, 0 a 10, 0 es... Yo pongo 0, dice, acá como orgulloso, aparte. Pero, entonces, está construido la otredad del alumno en función de que encaje en el modelo previo, que cuál es su capacidad de responder las preguntas adecuadas para sacarse un 10, que supone un criterio de evaluación que no surge de él, sino que surge de lo que vos idealmente tenés como desarrollo progresivo del conocimiento del alumno. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿No? Siempre es una discusión sobre el criterio. Siempre que se habla de progreso, a mí siempre que me dicen hay que progresar, yo digo, ¿cuál es el supuesto de ese progreso? Porque el progreso supone mejora. Ahora, ¿mejora hacia dónde? La bomba atómica supuso un progreso frente a la bala de cañón. Y sí, mataste mucha más gente en menor costo, con un rendimiento mucho más productivo. Ahora, si el criterio es la humanidad, ¿dónde está el progreso? O sea, depende. Entonces, cuando te hablan de progreso, te imponen el criterio y te dicen, a ver, ¿cuál es la calidad de nuestros alumnos? Y entonces los evalúan con distintas pruebas. Esas pruebas, ¿cuál es el criterio? Porque discutamos, ayer lo hacíamos, discutamos qué esperamos de alumnos, por ejemplo, entre los 13 y los 18 años. ¿Qué esperamos?
Yo poco espero manejo de contenidos, yo espero otra cosa, espero esto. Pensamiento crítico, otredad, apertura, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí, lo hablábamos ayer, pero justamente el alumno es un otro, el maestro es un otro, y es un encuentro entre dos otredades. Esas dos otredades hospitalariamente se modifican a sí mismas y no rehuyen al conflicto, lo potencian. Y lo viven de manera transformadora. Sí. Ah, ¿tú? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Paola, soy maestra en una escuela normal. Me gusta mucho lo que comentas acerca de esta parte de la otredad y de cómo nosotros nos hemos individualizado como maestros, llegamos, damos nuestra clase y no nos importa nada más, ¿no? Y a veces cuando oímos a los alumnos nos damos cuenta que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, regularmente con mis alumnos nos hemos preguntado, bueno, ahorita comentas cuál es nuestro papel o cuál tendría que ser nuestro papel como docentes, ¿no? El comprender al otro y ver a los demás, ya no desde mi punto de vista, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería la finalidad de la escuela? Porque finalmente creo que hemos perdido como esa meta, como ese objetivo, como ¿para qué está la escuela ahí, no? ¿Para qué está? A ver, cuéntame. Finalmente yo con lo que has dicho, al principio pensaba, bueno, se supone que en la escuela buscamos que el alumno o que los niños, que los estudiantes puedan insertarse en la sociedad a partir de sus propias características y poder mejorarla. Esa es mi idea. Pero desde lo que tú estás pensando, bueno, me surge la duda, ¿cuál es? No, de eso se trata una disertación filosófica. Sí. Pero fíjate en cómo empezás, ¿no? Y esta idea de insertar en la sociedad, la pregunta es, ¿en cuál sociedad? Sí, sí. ¿No? Y tú dices, y para después mejorarla de nuevo, ¿cuál es la expectativa de la mejora? Probablemente muchos de nosotros entendamos mejora desde un mismo lugar. Ahora, para las planillas de evaluación y el título formal, mejora no significa alumnos que se hagan preguntas existenciales o que duden de todo, sino que contesten las respuestas necesarias para que la prueba de matemática o de química sea lo que tiene que ser. Entonces, ¿cuál es, digamos, yo te diría esto, yo creo que tenemos una relación paradójica como docentes con nuestro lugar de trabajo. Hay una parte, es como la frontera, todo es la frontera, es como hay una parte nuestra que entiende que la escuela es un sistema disciplinario de normalización e industrialización de las conciencias. Y uno es parte de eso y entiende que siendo parte de eso, sin embargo, puede habilitar zonas de disrupción. Pero las habilita dentro, porque el otro es afuera. Hay muchos proyectos. No sé si hay acá no los conozco, debe haber en México como hay en Argentina. En Argentina hay muchas, poco en cantidad, pero familias que dicen no queremos ingresar a nuestros hijos al sistema formal educativo y tienen como escuelas paralelas, educación alternativa. Sin título formal, con otra lógica, pero digamos, esa forma es una forma que busca de algún modo estar absolutamente por fuera de toda institucionalidad. No digo que esté bien o mal, digo, no termina repercutiendo socialmente, ¿no? Porque lo que no hay es un cambio estructural. Hoy no nos dio el tiempo, pero es como con la monogamia, por ejemplo, un temazo en relación al amor. O sea, que una pareja decida no ser monogámica, a la monogamia no le hacen ella. Porque la monogamia, con lo último que tiene que ver la monogamia, es con el amor, o con el afecto. Tiene que ver con el poder, con la propiedad. Tiene que ver con una relación de sujeción y apropiación del otro. Y entonces no se termina la monogamia porque un par de parejas no sean monogámicas. Se va a terminar el día que haya una reestructuración radical de los fundamentos mismos de nuestra relación con el otro. Del mismo modo, la escuela, esta idea de es posible una escuela completamente diferente a la nuestra,
¿no? Digo, podés tener 3 o 4 experiencias de gente que se junta en casas a hacer autoeducación y no le importa a nadie. El rol de la escuela sigue siendo el que es. Entonces yo en eso apuesto siempre a cambiar desde adentro. Ahora, ¿cuánto podés cambiar desde adentro? Bueno, eso hace a las angustias diarias de los docentes. Hay días que estás ahí y decís, ¿por qué no me habré dedicado a ser futbolista? Otro escándalo, ¿no? Otro escándalo, pensar que uno cuando juega al fútbol, cuando también está dentro de un dispositivo de poder, de espectacularización del deporte, de mercantilización de la actividad física, de intervención de los cuerpos, de idolatría, ¿no? Post-religiosa, donde adoramos más a los jugadores que a Cristo. Entonces, y lo sacrificamos aparte, como a Cristo, ¿no? O sea, pasa en todos lados, me parece, y cierro, asumir ese carácter paradójico, y básicamente para mí, lo que la filosofía me ha dado es, en Argentina decimos, no comprar buzones, que sería como no quedarte con la idea que te quieren imponer. Nietzsche en el Zaratustra dice que no te otorgan un derecho que de por sí te pertenece. Porque si te lo otorgan ese derecho, ya no te pertenece, te lo dieron. Entonces hay algo de apropiarse uno, aunque aquello de lo que se apropie después se te escurra como el agua entre los dedos. La libertad no trae felicidad, trae angustia, pero la angustia no es mala, ni buena. Hacia lo que somos, de algún modo, y hasta es creativa y liberadora. Gracias. Bueno, no hay más tiempo, ¿no? Para preguntas. No, creo que ya no hay más tiempo. Pero, maestro, ¿habrá tiempo para otra pregunta, otras 2 preguntas más? Bien, entonces maestra y maestro, por favor, y terminamos. Buenos días. Bueno, primero quería comentarle que cuando usted hizo la pregunta partió de un concepto de ideal. Entonces la mayoría de las respuestas que obtuvo partieron y respondimos desde ese idealismo de lo que nos gustaría tener en cuestión amorosa. Aunque como dice, la realidad difiera de lo que uno realmente imagina. Y bueno, en esta parte amorosa precisamente me gustaría saber su perspectiva de la educación precisamente como un acto amoroso. Yo creo que, creo que justamente la caracterización de la relación de otredad, quien mejor la sintetiza es esta idea del amor. Porque entiende al amor como un encuentro absoluto con el otro, y déjame que agregue, un encuentro absoluto, imposible con el otro. O sea, yo creo que la imposibilidad genera más encuentro que la posibilidad, porque el amor posible es un amor que para ser posible desotra al otro. La imposibilidad del amor es asumir que entre vos y yo hay una diferencia infranqueable y que de lo que se trata es que la diferencia del otro me transforme, no que me apropie del otro. La fusión, ese ideal tan nocivo de Occidente que es la idea de que el otro es mi otra mitad o mi media naranja. A mí cuando me dijeron de chico que iba a encontrar en algún momento el amor y que iba a encontrar mi otra mitad, yo estuve una semana encerrado, llorando, mirándome en el espejo y diciendo, ¿cómo la otra mitad? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿No? Era como... y la idea de media naranja, ¿no? ¿La usan acá? Mi media naranja, yo sí soy media naranja, lo último que quiero del otro lado es otra media naranja igual a mí. O sea, dame medio melón, no sé, medio kiwi, una cosa distinta, porque ¿qué es la media naranja? Lo mismo, estás proyectando tu propia naranjidad en el otro al que, ¿no? Entonces,
hay un retiro, hay una frase, no me acuerdo si ayer la nombré, pero hay una frase de, creo que sí, de Simone Weil, si no recuerdo bien, que dice algo así como: hay amor donde, disponiendo del poder para avanzar sobre el otro, tú decides retractarte, ¿no? O sea, no ejercerlo. El otro se te muestra con toda su debilidad, y vos, en vez de avanzar sobre el otro, decidís parar. Entonces, una frase que para mí sintetiza eso, es retirarme para que el otro sea. No querer que el otro sea. ¿Dónde se produce sobre todo este conflicto? En un lugar al que todos hemos padecido y luego reproducimos, que es el ser padre o madre. Esta vieja idea de: no, hijo mío, yo quiero esto por tu bien, que es por mi bien puesto en vos. O yo quiero esto porque te amo. No, si me amás, déjame tranquilo. Déjame ser, déjame ver por dónde. Yo decido por vos porque te amo, ¿no? Los principales, en Argentina, las principales causales de femicidios, violencias y asesinatos de género han sido justificados por el victimario en nombre del amor. No en nombre de la violencia, ¿eh? Es que yo la amaba tanto que no me daba bolilla y entonces no quería que la maté. Yo la quiero tanto y la mataste. O sea, hay algo enfermo y evidentemente en la idea en que pensamos el amor. Porque para mí el amor es al revés. Yo la quiero tanto que entonces, digo, retiro toda mi, digamos, mi condición invasiva para permitir que el otro brote, sea, más con los hijos, ¿no? Ahora, digo, llévalo al aula. Obvio que es un acto de amor. Ahora, ¿el acto de amor cuál es? Un chico indisciplinado, decís, ¿viste qué se hace con los chicos indisciplinados? Aparte, para normalizar la relación con el indisciplinado, que es el que te está subvirtiendo tu bienestar en la clase, empieza toda la gama de enfermedades de concentración, porque aparte la episteme epocal va creando enfermedades afines. Entonces, el chico indisciplinado es un chico con síndrome de no sé qué, y terminas sacándolo para que los pedagogos, los psicólogos y amigos lo traten, ¿no? Es muy difícil esa relación de otra edad. Fíjate, perdón por el tiempo, pero fíjate con los chicos, con los niños. ¿Cómo le decimos a los niños? Infantes, infancia. ¿Sabes qué significa infancia? Etimológicamente, ¿saben qué significa infancia? Digo, para cuando vuelvan a usar la palabra infantil, etc. Sin voz. Fone, fancia es una derivación de fone, sin voz, carente de voz. Los chicos no tienen voz, ¿no tienen voz? O uno cree que su propia voz es la voz correcta y entonces lo que hace es adiestrar al niño en su mudez, en su voz animal. ¿Que no tienen voz los animales? Es que uno asocia la voz con el logos y cree que la única voz es esta, con la que nos podemos comunicar. Y entonces al niño lo desotrás, ¿no? Yo siempre cuento un ejemplo rápido, que es un niño en una escuela primaria que un amigo le había roto un juguete que estaba destruido, pero se lo había roto, y el chico empezó a llorar y no paró de llorar toda la mañana. La maestra lo quiso calmar 2, 3 veces, el chico seguía llorando y la primera reflexión de la maestra es: epa, no es para tanto. No puedes llorar tanto por un juguete que ya estaba medio caduco. Entonces, ¿qué dijo la maestra? Algo le debe estar pasando. Entonces llamó a la rectora, vino la psicopedagoga, vinieron todos a ver por qué el niño estaba llorando. Llamaron a la familia y le preguntaron: ¿hay problemas en casa? ¿Tiene algún conflicto familiar? Así, toda la mañana. ¿Saben por qué lloraba el chico? Porque le habían roto el juguete.
pero no lo podés aceptar, porque no aceptás la otredad del otro, lo tenés que traducir a un síndrome de algo. Porque si no, aparte se te cae media escuela y media profesión, ¿no? Pero además, o sea, el desotramiento es tremendo. O sea, un chico de 7 años, le rompes un juguete y llora, como uno llora en nuestro adultocentrismo por las pavadas que lloramos, que son siempre menos importantes que la de un juguete. A los 7 años te rompen un juguete y se te va la vida. Pero no lo podés entender, vas con las categorías, el adultocentrismo es otro mal, ¿no? O sea, a todo lo transformás porque pensás que la adultez representa el modelo de lo humano, y que uno se realiza como humano en la adultez. ¿Quién te dijo? ¿Por qué? Si después te morís, todos se mueren igual, sean adultos, chicos, grandes, ¿no? Porque hay un modelo donde te realizás más. Nada, eso, cosas. Sí, bueno, Alter, viendo ya la cuestión de los tiempos, pues sí me indican que ya no es posible otra pregunta, Okay. Pues le damos las gracias al doctor. Muchas gracias a todos. Doctor, pues por su conferencia magna, el Instituto de Ciencia de la Educación de la UAPJO le da este reconocimiento como una muestra de su gran calidez humana y de su excelente ponencia. Bueno, gracias, doctor. Muy amable. También se envía ese reconocimiento, doctor. Sí. Bien. Doctor, por favor.